¿Alguna vez has visto algo muerto y te has preguntado si podría volver a la vida? Quizás fue una relación que parecía irreparable, un sueño que parecía haberse desvanecido para siempre o una situación espiritual que parecía irremediablemente muerta. En estos capítulos de Ezequiel encontramos una de las visiones más poderosas de renovación de las Escrituras, huesos secos que cobran vida. La verdad central es asombrosa. Dios es especialista y en traer vida de la muerte, crear corazones nuevos donde antes había corazones de piedra y restaurar lo que parecía perdido para siempre, todo para mostrar su gloria a las naciones. Esta sección comienza en el capítulo 35, con el juicio de Dios contra Edom, el monte Seir, que se había alegrado de la caída de Israel. Pero rápidamente el enfoque cambia hacia las asombrosas promesas de renovación de Dios en los capítulos 36 al 39. El contraste es impactante. Mientras que los enemigos que se regocijan por el sufrimiento del pueblo de Dios enfrentarán el juicio, el plan de Dios para su pueblo es la resurrección y la restauración. El capítulo 36 contiene uno de los pasajes más profundos de las Escrituras sobre la renovación espiritual. Dios promete restaurar a Israel no porque lo merezcan, sino por el bien de su propio nombre. Voy a actuar, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre que ustedes han profanado entre las naciones por donde han ido. Capítulo 36, versículo 22. Cuando el pueblo de Dios fue dispersado en el exilio, su condición daba una imagen equivocada del carácter de Dios al mundo que los observaba. Luego vienen las magníficas promesas en los versículos 24 al 27. Los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Rociaré agua limpia sobre ustedes y quedarán limpios. Los rociaré con agua pura y los limpiaré de todas sus idolatrías. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu dentro de ustedes y los haré seguir mis decretos. Este pasaje extraordinario tiene un cumplimiento en varios niveles. Se cumplió parcialmente cuando los judíos regresaron del exilio en Babilonia. Se cumple espiritualmente en el nuevo pacto a través de Cristo, quien nos limpia del pecado y nos da el Espíritu Santo que habita en nosotros. Y espera su cumplimiento final en la futura restauración de Israel y la consumación del reino de Dios. El capítulo 37 ilustra esta promesa con la famosa visión del Valle de los Huesos Secos. Ezequiel es colocado en un valle lleno de huesos esparcidos y blanqueados, una imagen de la condición aparentemente desesperada de Israel. Dios pregunta, Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Entonces ocurre el milagro. Mientras Ezequiel profetiza, los huesos se juntan, aparece carne y finalmente el aliento entra en ellos, formando, cito, un gran ejército. Capítulo 37, versículo 10. Dios explica, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Capítulo 37, versículo 11. Cuando un pueblo cree que está más allá de la restauración, Dios se encarga de la resurrección. La visión continúa con otra ilustración poderosa.
Dos palos se convierten en uno, representando la reunificación del reino dividido de Israel bajo un solo pastor, el siervo de Dios David, capítulo 37, versículo 24, señalando al Mesías. Luego, en los capítulos 38 y 39, nos encontramos con una profecía misteriosa sobre naciones lideradas por Gog que atacan a Israel restaurado solo para enfrentar la intervención dramática de Dios. Esta victoria demostrará la gloria de Dios. Yo manifestaré mi gloria entre las naciones. Todas ellas verán cómo los he juzgado y castigado. Capítulo 39, versículo 21. La sección concluye con la promesa suprema de Dios. Ya no volveré a darles la espalda, pues derramaré mi espíritu sobre Israel. Capítulo 39, versículo 29. Lo que comenzó con la promesa del Espíritu en el capítulo 36 termina con la misma seguridad. La presencia de Dios con su pueblo es la mayor restauración. Fui testigo de esto en Ruanda. Solo unos meses después del genocidio, entre 600,000 y 1,000,000 de personas habían sido masacradas en solo 100 días. Me pidieron que fuera al país para llevar un mensaje de esperanza y reconciliación. Parecía que no había esperanza. Hicimos una conferencia de liderazgo con Hutus y Tutsis. Asistieron pastores y líderes cristianos de todo el país. Al principio, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Pero al abrir la palabra de Dios y llamar al arrepentimiento, la restitución y la reconciliación, los corazones se derritieron con la sanidad de Cristo. Cuando invité a los líderes cristianos a arrepentirse, muchos cayeron de rodillas llorando. Se acercaron unos a otros pidiendo perdón. Dios se manifestó entre nosotros. Al finalizar la reunión, los líderes comenzaron a bailar la danza nacional. Fue un espectáculo hermoso. Era como si huesos muertos cobraran vida, y su alegría era indescriptible. La sanidad había comenzado con los líderes espirituales y se extendería al resto de la población. La esperanza resucitó. Entonces, ¿cómo podemos aplicar estas verdades hoy en día? Primero, debemos reconocer que ninguna situación está fuera del poder renovador de Dios, ya sea una relación rota, una iglesia que está luchando, o tu sequedad espiritual. Dios se encarga de dar vida a huesos muertos. En segundo lugar, debemos entender que la renovación de Dios siempre comienza de adentro hacia afuera. Observa el orden de Ezequiel 36. Dios limpia, da un nuevo corazón y pone su espíritu dentro de nosotros antes de que cambien las circunstancias externas. En tercer lugar, debemos recordar que el propósito final de Dios en la renovación es mostrar su gloria. Cuando oramos por renovación, nuestra motivación debe ser que otros vean el carácter de Dios manifestado a través del milagro de la resurrección. Finalmente, estas promesas nos recuerdan que la renovación de Dios llega en etapas. Algunos aspectos de las profecías de Ezequiel se cumplieron con el regreso del exilio, otros a través de la primera venida de Cristo y el don del Espíritu, y algunos esperan su cumplimiento final. Esto nos enseña paciencia. El cronograma de restauración de Dios puede ser diferente al nuestro, pero sus promesas son seguras. El mensaje de Ezequiel 35-39 ofrece una esperanza inmensa. La próxima vez que enfrentes algo que parezca irremediablemente muerto, recuerda el valle de los huesos secos, el Dios que pregunta, ¿pueden vivir estos huesos de nuevo? Es el mismo Dios que insufla vida en lo que parece perdido para siempre. Nuestro papel es simplemente proclamar la palabra de Dios en las situaciones muertas y observar cómo su espíritu les da vida.